Voy a deciros 5 años. 1868, 1917, 1921, 1931 y 1936. ¿Y qué tienen en común estos 5 momentos para la historia de España? La formación de gobiernos de concentración, es decir, consejos de ministros formados por miembros de diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria en un momento de crisis para dar estabilidad al país. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Medidas desesperadas. Por eso quiero plantear brevemente el contexto de estas 5 situaciones que motivaron la creación de un gobierno de concentración. Y no voy a justificarme diciendo que lo hago para darle ideas a Pedro Sánchez para que, llegado el caso, haga un gobierno de concentración donde meta, aparte de Podemos, a Casado, a Abascal, a Arrimadas, a Rufián, hasta el de Teruel existe para aunar la toma de decisiones ejecutiva. Pero bueno, ante ciertas informaciones sobre las tensiones dentro del gobierno a colación de las medidas que se están tomando por la crisis del COVID-19 y también con esta idea del gobierno de concentración que está pululando por la red, y por dejar un poquito claro los antecedentes ante la pregunta que se haga algún tuitero de ¿pero esto ha pasado antes? Aquí tenéis este vídeo. Pero antes de nada quiero dedicar un minuto a explicar los diferentes tipos de gobierno que puede haber en un régimen parlamentario como el de España. En primer lugar tenemos los gobiernos en solitario, formados por miembros del partido que gana las elecciones, teniendo mayoría absoluta o simple, en ocasiones con ministros independientes. Este es el modelo al que más estamos acostumbrados en España. Gobiernos de coalición, en este caso el gobierno lo forman una de las dos fuerzas principales junto a un tercero o terceros afines ideológicamente o no, es lo que tenemos hoy. Tendríamos también un gobierno de gran coalición formado exclusivamente por los dos partidos mayoritarios del país. Un ejemplo cercano que podemos ver es Alemania. Y finalmente un gobierno de concentración. Aquí entrarían políticos de los dos partidos principales y de otras formaciones con la idea de dar estabilidad, unidad, respaldo parlamentario y capacidad de actuación en todas las medidas que se adopten. Bien, nos venimos aquí al mapita para hablar de los antecedentes. En primer lugar, 1868. Es el año en que se expulsa a Isabel II. Durante su reinado imperaron dos fuerzas políticas, los moderados y los progresistas. Según va avanzando el reinado, se producen situaciones de inestabilidad en el país y partes de estas dos grandes fuerzas, formaciones políticas, entienden que hay que expulsar a la reina para encauzar la situación del país. Se trata de una unión de militares, también de civiles, que son monárquicos, pero no son isabelinos y por el momento tampoco son borbónicos. Por eso organizan la famosa gloriosa revolución y así expulsan a Isabel II para siempre. El gobierno resultante de la revolución estará dirigido por el general Serrano. La primera misión del gobierno es convocar elecciones, las de enero de 1869, a las que se presentan unidos en coalición y que ganan. Serrano pasa a ser jefe del Estado en funciones y el presidente sería el general Juan Prim. Después se elaborará la Constitución del mismo año y todo ello mientras el gobierno busca un nuevo rey. Señorías, don Amadeo Fernando María de Saboya, duque de Aosta, queda proclamado rey de los españoles. Sin embargo, la unión de este grupo de personas que organizan la revolución y el gobierno provisional dura muy poco. De hecho, la primera fisura la encontramos en el mismo año de 1868, cuando una sección de la fuerza progresista de esta conjunción se escinde, porque lo que querían para España después de expulsar a Isabel II no era una monarquía, era una república. Pasamos ahora a 1917, el año en el que más nos vamos a detener, quizás porque sus circunstancias eran relativamente parecidas a las nuestras. Por lo menos había dos situaciones muy semejantes. La situación de la gripe española, de la cual haré un vídeo posteriormente, y la fragmentación política. Estamos en el régimen de la Restauración. Había comenzado en 1876, con la Constitución de aquel mismo año y con la entronización de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. El régimen de la Restauración se basa, y esto aparece en cualquier manual, y si no aparece mal manuales, en el turnismo. Dos fuerzas políticas, los conservadores de Cánovas del Castillo y los liberales de Sagasta, acuerdan turnarse el poder. El partido que esté en el gobierno convoca elecciones
que gana, y durante la legislatura, cada 2-3 años, le pasa el gobierno al partido de la oposición, el cual convoca elecciones y las gana. Las victorias estaban aseguradas gracias a las redes clientelares y a las redes caciquiles que había, especialmente en la España rural. Ya entrados en el siglo XX comienzan a darse las primeras fisuras dentro de los dos partidos turnistas. En el Partido Conservador tendríamos tres grandes familias. En primer lugar, la de los conservadores como tal, dirigidos por Eduardo Dato. Aparte quedarían los mauristas de Antonio Maura, después hablaremos detenidamente de él. Y finalmente los ciervistas de Juan de la Cierva. Ojo, no confundir con Juan de la Cierva, el inventor del helicóptero. Y en los liberales pasaría lo mismo. Tendríamos a los liberales puros del conde de Romanones y después la escisión de los liberales demócratas de Manuel García Prieto. Los partidos originales quieren mantener el turno a toda costa y los otros no. Quieren que haya elecciones, pero que no estén supeditadas a las redes caciquiles que habían caracterizado el régimen de la Restauración. Pero durante estas décadas de turno también estaban representados en el Parlamento los republicanos y los carlistas moderados y el partido regionalista y conservador catalán. Al no haber mayorías, al tener un parlamento tan fragmentado, muy parecido al que tenemos hoy, esta situación es combustible para los otros tres focos que van a hacer célebre este año de 1917 por la crisis. La falta de acción legislativa crea las llamadas asambleas de parlamentarios, reuniones de políticos no turnistas, siendo especialmente fuerte esta iniciativa en Cataluña, donde además reivindicaban cuestiones regionalistas. Aparte tenemos la huelga general de agosto de ese mismo año, que trató de paralizar toda la industria del país y se saldó con más de 10 muertos y decenas de heridos y detenidos. Y también las juntas militares, una especie de sindicatos surgidos en el ejército con reivindicaciones tan conocidas como acabar con el ascenso por méritos de aquellos militares que eran destinados a Marruecos. Por tanto, el ejército se divide entre los africanistas y los peninsulares, los que hacían su carrera en la península. A esta situación de inestabilidad legislativa y gubernativa con las juntas militares, la huelga general, la asamblea de parlamentarios, tenemos que añadir el mantenimiento de la neutralidad de España durante la Guerra Mundial y también gestionar la siempre difícil plaza del protectorado de Marruecos. Por ello, el rey Alfonso XIII encarga al líder liberal Manuel García Prieto en noviembre la formación de un gobierno de concentración. En este gobierno encontramos a liberales no turnistas, porque García Prieto, insisto, era líder del liberalismo no turnista, y conservadores mauristas y ciervistas, es decir, lo mismo pero en el otro bando político. También regionalistas catalanes y políticos independientes. Esta experiencia de gobierno no duró ni 4 meses. Sin embargo, el rey la repetirá encargándole gobierno en 1918 y 1919, gobierno de concentración, a Antonio Maura. Y Antonio Maura volverá una tercera vez a formar un gobierno de concentración, en 1921. Y el motivo fue el desastre de Anual. Miles de soldados españoles mueren en el verano de 1921 en medio del desarrollo de una operación militar en Marruecos. Y esto es la gota que colma el vaso del llamado Vietnam español. El gobierno de entonces conservador se deshace ante esta crisis y con el Partido Liberal tan fragmentado por sus cuestiones internas, el rey Alfonso XIII encarga a Antonio Maura que forme gobierno. Antonio Maura había sido presidente 2 décadas antes. Sin embargo, después de la Semana Trágica de Barcelona, acabó dimitiendo y acabó desencantado con el sistema turnista, formando su propia familia política dentro del Partido Conservador. Este político estuvo fuera de escena unos años hasta que el rey volvió a llamarle. Y para 1921, Antonio Maura ya había madurado, ya había reflexionado sobre su idea de gobierno para devolver la tranquilidad, la normalidad a España. En este gobierno habrá 3 conservadores, 2 liberales, 2 técnicos, 2 independientes y un regionalista catalán, Francesc Cambó, al frente del Ministerio de Hacienda. Y este gobierno de concentración, el tercero de Antonio Maura, duró 7 meses, hasta marzo de 1922. Pero los partidos dinásticos, ya recompuestos, entienden que la función de Maura era garantizar en su momento que hubiese gobierno durante la crisis provocada por el desastre. Y por eso van a torpedear, van a impedir en el Parlamento que las propuestas de Maura vean la luz. Tras la abdicación de Alfonso XIII, el primer gobierno de la Segunda República va a estar formado por 6 fuerzas políticas republicanas diferentes. Lo vamos a organizar así. Tendríamos 2 fuerzas que vienen de lejos. El PSOE, fundado en 1879, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux, fundado en 1908. El PSOE, partido de izquierdas,
y el Partido Radical de Lerroux un partido péndulo, un partido de centro, vamos a decirlo así. Habría también un partido gallego y catalán de izquierdas, los dos, Acción Republicana de Manuel Azaña, de centro-izquierda, y por último el Partido Conservador Republicano de Niceto Alcalá Zamora, que ejercía de presidente del gobierno en aquel primer ejecutivo. Además, Alcalá Zamora era un recién converso al republicanismo, había sido ministro en aquel primer gobierno de concentración de Manuel García Prieto, concretamente había sido ministro de Fomento, por tanto era uno de los políticos con más trayectoria en España. Este gobierno convoca las elecciones de junio de 1931 y anuncia las reformas que las fuerzas republicanas habían pactado con anterioridad y que van a ser tan característica a la Segunda República. La reforma militar para reducir los gastos del ejército, la reforma agraria para redistribuir las propiedades, especialmente en Andalucía. Reforma educativa tenía la finalidad, entre otras cosas, de quitarle poder a la Iglesia en ese sector, y la reforma territorial al prometer a Cataluña, País Vasco y Galicia estatutos de autonomía. Tras las elecciones, las Cortes Constituyentes aprueban la Constitución. Sin embargo, los conservadores del gobierno, Alcalá Zamora y Miguel Maura, que era hijo de Antonio Maura, dimiten por la cuestión de la laicidad y el famoso artículo 26 de la Constitución. Los dos además eran católicos. Y Manuel Azaña presidirá el gobierno, aunque Alcalá Zamora ejercerá como presidente de la República, jefe del Estado, hasta abril de 1936. Y llegados a la Guerra Civil, en los primeros momentos después del golpe de Estado del 18 de julio, Manuel Azaña habría pedido a Miguel Maura poder atajar la situación desde el minuto 1. Manuel Azaña entonces era presidente de la República y esta idea no se llevó adelante por la presión de Largo Caballero, que entonces era líder del Partido Socialista, y él sí que será presidente del gobierno, el primer miembro del Partido Socialista Obrero Español que llega al gobierno, además durante la Guerra Civil. El bando republicano tuvo 6 gobiernos durante la contienda. El primero estuvo presidido por José Giral, de Acción Republicana. Le siguieron 2 de Largo Caballero y otros 2 de Juan Negrín, y finalmente un último gobierno que prácticamente negoció el final de la guerra con los nacionales. Y aquí nos encontraremos más de 5 fuerzas políticas, casi todas de izquierdas, exceptuando el Partido Nacionalista Vasco, que siempre tuvo por lo menos un ministro. En cuanto al franquismo, aquí no podemos hablar de fuerzas políticas como partidos políticos, pero sí como familias políticas. Durante este régimen hubo básicamente 4. Los militares, los monárquicos, los falangistas y los tecnócratas del Opus Dei. Según vaya avanzando la dictadura, Franco irá apartando a unos, poniendo a otros, dándole más peso, especialmente en los años 50, para los planes de estabilización a los tecnócratas, y a los falangistas, que habían sido clave en los primeros gobiernos, les pondrá en otras cuestiones, como por ejemplo el sindicato o el movimiento, el partido único. Como conclusión diremos que son gobiernos que duran poco, son gobiernos que se forman en momentos excepcionales. Ya hemos dicho 2 cambios en la jefatura del Estado, la transición de Isabel II a Amadeo I y de Alfonso XIII a la Segunda República, 2 situaciones límites como son la crisis de 1917 y el desastre de Anual, y finalmente la Guerra Civil. Por tanto, un gobierno de concentración es una herramienta que tiene todo gobierno encima de la mesa en un momento de crisis. La pregunta que nos podemos hacer tranquilamente es si el gobierno de Pedro Sánchez se ha planteado, lo está sopesando ahora mismo o en un futuro lo tendrá en cuenta en cuanto a abordar la crisis del coronavirus en España. Puede seguir con la coalición con Podemos, puede prescindir de Podemos y seguir gobernando en solitario, llamar al Partido Popular para hacer una gran coalición o bien acordar un apoyo parlamentario durante esta crisis o bien formar este gobierno de concentración. El tiempo lo dirá, pero aquí por lo menos ya hemos enunciado los antecedentes. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. Mucho ánimo, mucha fuerza, ya queda un día menos para que termine todo esto. ¡Hasta pronto!